Bueno, buenos días. Vamos a iniciar pues hoy una de las clases sincrónicas correspondiente a la materia de Derecho Penal Militar en esta maestría de Derecho Procesal Penal, ¿sí? Este, bueno, el día de hoy vamos a ver lo correspondiente a la unidad número 1 de esta materia tan importante pues que ustedes van a observar dentro de la maestría de Derecho Procesal Penal. Estoy esperando pues que se conecten algunos otros participantes, pero motivado a la idea de completar pues el poco tiempo que nos otorga esta herramienta, pues vamos a iniciar con la clase y la misma pues estará pues disponible para todos ustedes en el aula virtual. Pues como les decía, el derecho penal militar, y vamos a ver el día de hoy la unidad número 1. En primer lugar, pues vamos a verificar lo que corresponde al fuero militar, que vamos a entender nosotros como el fuero militar. En primer lugar, pues, ¿por qué existe el derecho penal militar? Nosotros vamos a ver un poco más adelante si existe una autonomía o no de ese derecho penal militar respecto al derecho penal ordinario. Pero pues hay que entender ciertos términos y ciertos principios que encontramos dentro de este derecho penal militar, que algunos autores o algunos doctrinarios dicen que es un derecho penal especial como tal. El derecho penal militar, conforme pues a lo establecido dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 261, nos establece lo relativo al fuero militar o a la jurisdicción penal militar como una jurisdicción especial que aparece pues dentro de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Conforme a ese artículo 261, pues se establece que la jurisdicción penal militar es parte integrante del Poder Judicial y sus jueces y juezas serán seleccionadas por concurso. Su ámbito de competencia, organización y modalidades de funcionamiento se regirán por el sistema acusatorio y de acuerdo con lo previsto en el Código Orgánico de Justicia Militar. La comisión de delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad serán juzgados por los tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales militares se limita a los delitos de naturaleza militar. La ley regulará lo relativo a las jurisdicciones especiales y a la competencia, organización y funcionamiento de los tribunales en cuanto no esté previsto en esta Constitución, haciendo alusión a lo contenido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referente al fuero militar o a esta jurisdicción especial militar. ¿Cuáles son los antecedentes de este fuero militar en Venezuela? ¿Sí? El fuero militar o la jurisdicción especial militar pues está establecida en casi todos los países del mundo, en especial pues si tienen un antecedente guerrerista o un antecedente donde se dieron ciertas luchas militares, sobre todo en Latinoamérica, con la gesta de independencia, pues existe un marcado o una marcada tendencia a fijar una jurisdicción especial militar, como lo podemos ver dentro de nuestros antecedentes en Venezuela. Conforme a los antecedentes en Venezuela, en 1811, de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se reguló el fuero militar. Inicialmente en su artículo 176, donde estipulaba que ningún ciudadano de las provincias del Estado, excepto los que estuvieran empleados en el ejército, en la marina o en las milicias que se hallaren en actual servicio, deberán sujetarse a las leyes militares ni sufrir castigos prevenidos en ellas. Obviamente, pues allí establece una diferenciación de las personas que pertenecían al ejército, a la marina o a las milicias en la gesta de independencia, pues tenían una jurisdicción especial. Para 1819, en la Constitución de Angostura, también se establece
lo relativo al fuero militar, en su artículo 11, prescribía que los militares, así como los eclesiásticos, tienen sus tribunales especiales, sus formas particulares de juicio y sus ordenanzas, que los obligan a ellos solos. Allí pues también se establece una diferenciación ya en una jurisdicción tanto militar como la jurisdicción de la iglesia o eclesiástica, que también pues actualmente continúa o permanece esas diferencias. Continuando con los antecedentes, con la ley de haberes militares de 1817, que estuvo vigente entre 1817 y 1822, se adjudicaban los bienes decomisados de los realistas a los jefes militares de la independencia. Se consolidó la figura del caudillo militar y el ejército independentista fue desdibujado a favor de las tropas de los jefes militares regionales convertidos en latifundistas y políticos, y ello sería un factor fundamental que impediría la consolidación de un ejército nacional. Es así, pues, obviamente, de acuerdo a lo establecido en la historia de independencia de Venezuela, que ya como todos sabemos, pues estuvo marcada por esa guerra de independencia y de igual manera con lo relativo a la participación de militares dentro de la política nacional, pues ya aparece desde la época de la independencia y obviamente con esta ley de haberes militares donde se le adjudicaban bienes de todo lo decomisado a los realistas, pues a todos estos militares. Ello pues obligó a que estos militares pues tuvieran un carácter especial y obviamente pues esto no se aparta mucho de la realidad actual, ¿sí? En 1901 se constituye o se promulga la nueva Constitución de la República, que no regula lo que es lo relacionado al fuero militar, así como lo regulaban las constituciones anteriores, pero prescribía que ningún venezolano podía ser juzgado por tribunales ni comisiones especiales, sino por sus jueces naturales y en virtud de una ley preexistente. Entonces aquí ya se establece el principio del juez natural y el principio, pues obviamente, de legalidad, donde se establece que debe existir un delito previamente ya tipificado para poder sancionar a una persona conforme a ese delito. Eh, Obviamente, lo relativo a este juez natural y a lo de la ley preexistente se viene generando o se viene trasladando en las constituciones subsiguientes, incluso con la dictadura de Juan Vicente Gómez, hasta llegar a lo relativo a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. En 1903 sería expedido el Código de la Marina, el cual vendría a sustituir las Reales Ordenanzas de 1793, legislación de la Corona Española que se seguía aplicando por la Fuerza Naval Venezolana. El Código de Justicia Militar y Naval de 1933 sería reemplazado en 1938 por el Código de Justicia Militar. Este último estaría en vigor hasta 1999, cuando sufría algunas modificaciones. Es importante establecer que el derecho penal militar se rige por el Código Orgánico de Justicia Militar. Este Código Orgánico de Justicia Militar pues viene desde 1938. Sufre en 1998 una serie de modificaciones, como ustedes saben, también nace lo que es el Código Orgánico Procesal Penal, donde se pasa del sistema inquisitivo al sistema acusatorio y obviamente se procede pues en este código, en el Código Orgánico de Justicia Militar, a establecer este sistema acusatorio. Por eso sufre esa serie de modificaciones, pasar de un sistema a otro. En 1949 se es adoptada una nueva constitución, introdujo varias disposiciones de las Fuerzas Armadas Nacionales, a diferencia de las anteriores, y luego en 1961, con la constitución que emana en esa época, se establece lo relativo al Poder Judicial y del Ministerio Público. Implícitamente permite que los tribunales militares estaban instituidos por un Código de Justicia de Jurisdicción Penal y se seguía rigiendo por el Código de Justicia Militar de 1938.
En 1961, aunque no hay una referencia directa, ¿sí?, a la existencia de un fuero especial para la justicia militar, pero pues obviamente se estableció pues todo lo relativo al Poder Judicial, el Ministerio Público, y se continuaba rigiendo por lo establecido en el Código de Justicia Militar de 1938. Por lo tanto, pues existía esa jurisdicción especial hasta 1999, que, como vimos en la lámina anterior, permítame pasarla ya, se estableció en el artículo 261 ya una clara enunciado a través de un artículo de la existencia de una jurisdicción penal militar especial. Ya indica que forma parte del Poder Judicial, pero pues obviamente tiene una ley especial que es el Código Orgánico de Justicia Militar, y pues se debe adecuar toda la organización, funcionamiento, competencias a lo establecido en ese código. Es importante pues destacar, y aquí pues voy a manifestarles pues lo que el trasfondo de este derecho penal especial, este derecho penal militar. Vamos a ver en nuestras clases, y creo que tienen alguna actividad al respecto, lo relativo a la autonomía de este derecho penal militar al derecho penal ordinario. Pero es importante que tengamos en cuenta que el derecho penal militar obedece a una razón primaria, que es que se debe salvaguardar la estructura militar, y esa estructura militar pues tiene unas características muy especiales, las cuales son la obediencia, la subordinación, y pues esas Fuerzas Armadas tienen que garantizar la paz en la República. Obviamente vamos a ver un poco más adelante que existen también diferenciación entre lo que es el derecho penal militar en guerra y el derecho penal militar en épocas de paz. También existe esa diferenciación y pues es importante tenerla en cuenta. Vamos a continuar con la clase. Las características fundamentales de este derecho penal militar, o del fuero, perdón, del fuero militar. Las características son, en primer lugar, que la misma se aplica solo respecto de los delitos militares, conforme lo establece pues el artículo 261 de la Constitución. Entonces, obviamente, esta justicia, este fuero especial, solo deben procesarse todo lo relativo a los delitos militares que, como decíamos, está establecido en el Código Orgánico de Justicia Militar. Y adicional, pues existe otra característica, que es que la justicia, que es una justicia que es solo para militares en servicio activo, porque aunque la norma no lo diga, así se deriva del derecho, del principio del juez natural, consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y también lo establecido en la Convención Americana de los Derechos Humanos, por la aplicación preeminente de los derechos humanos, pues establecidos tanto en el artículo 19, 22 y 23. Entonces, esto pues otra característica fundamental. En primer lugar, pues que solo se va a procesar delitos militares a través de esta jurisdicción especial. Pero que adicional, esta justicia militar es solo para ser aplicado a militares en servicio activo. Y obviamente, en algunos casos se puede procesar civiles, que lo vamos a ver pues también en otras unidades, a través de esta justicia militar, y esto conforme a sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y lo establecido también en el propio Código Orgánico de Justicia Militar. En Sala Constitucional del TCJ se emite la sentencia recaída en el expediente 01-2721 del 24 de abril del 2002, en la cual se afirma que para esa sala la justicia militar solo se aplica a delitos de naturaleza militar perpetrados por militares en servicio activo, tanto para la oportunidad en que se cometan como para la fecha de su juzgamiento.
Esto pues lo ratifica la Sala Constitucional del TCJ en el año 2002, pero de igual manera en sentencias posteriores también permiten lo que es lo relativo al juzgamiento de civiles por esta justicia militar. El derecho penal militar, ya como tal, como lo vamos a definir, en primer lugar, pues tenemos que recordar qué era el derecho. El derecho como tal, pues el conjunto de reglas y normas y principios destinados a regular la conducta del hombre en sociedad y que para su correcta aplicación se utilizarán las autoridades legítimas de acuerdo a su competencia. Mientras que el derecho militar es el conjunto de normas que describen las obligaciones y deberes militares que surgen de la Constitución, de las leyes, los reglamentos y las órdenes superiores a que se encuentran sujetos los miembros de la institución militar y que le permitirá cumplir con sus fines esenciales. Aquí pues ya circunscribe lo que ya es el derecho penal, el derecho militar como ese conjunto de normas, pero que es aplicado solo a esa institución militar. Y pues obviamente para cumplir sus fines esenciales. ¿Cuáles son los fines esenciales de la institución militar? Conservar la paz de la República y defenderlo ante cualquier situación de fuerza extranjera o cualquier pues ataque de fuerza extranjera. Por ello pues este derecho penal, derecho militar como tal es un derecho muy especial. Ahora, el derecho militar como tal, un momento. Ok. El derecho militar se dice pues que se divide en tres grandes ramas: el derecho penal militar, el derecho disciplinar militar y el derecho administrativo militar. Ya desde el punto de vista del derecho administrativo, el último que vemos establecido allí en ese cuadrito, pues nos indica que ese es el que corresponde pues a toda la parte administrativa, los órganos y entes que conforman la Fuerza Armada Nacional. Y tenemos pues dos aspectos de sanciones, donde se establecen penas y sanciones de carácter o bien disciplinario, de carácter penal, como lo sería el derecho penal militar y el derecho disciplinar militar. Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre el uno y el otro, pero obviamente tienen el mismo fin, generar una sanción, un castigo a los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional motivado pues alguna omisión que bien sea, puede ser de carácter delictivo, como un delito tipificado en el Código Orgánico de Justicia Militar, o bien de carácter disciplinario establecido en un reglamento especial que establece pues cuáles son las sanciones disciplinarias. Ahora, ¿cuáles son las características de ese derecho penal militar? La primera característica es que existe la necesidad esencial de salvaguardar las instituciones militares. ¿Por qué se establece pues este derecho penal militar como un derecho especial? Pues porque hay que salvaguardar la institución militar y evitar pues que exista un juzgamiento por parte de personas que quizás no comprendan los principios de esta Fuerza Armada. En segundo término, su permanencia y normalidad dentro de la especialidad del fin que tiene asignado. Y obviamente la especialidad del derecho penal militar pues es sancionar los delitos que se cometan por funcionarios militares activos en servicio. Cuando ellos están realizando alguna actividad a los fines de preservar la paz y la seguridad nacional, pues obviamente es necesario aplicar una normativa especial. La tercera característica es que debe recaer sobre los hechos delictivos tipificados objetivamente por su trascendencia y circunstancias y no únicamente por infracciones profesionales.
Obviamente el derecho penal militar pues tiene unos hechos delictivos tipificados en el Código Orgánico de Justicia Militar. Allí podemos encontrar varios tipos delictivos como lo son, por ejemplo, la desobediencia, la insubordinación, la sublevación, la traición a la patria. Son diferentes tipos penales que están establecidos dentro de ese Código Orgánico de Justicia Militar, que lo veremos en la unidad creo que 2 o 3, estos delitos militares, y que pues el bien jurídico tutelado pues obviamente es salvaguardar o preservar la obediencia, la subordinación dentro de la Fuerza Armada, adicional a que se castiga pues esa situación o esa acción u omisión que está cometiendo el militar dentro de esa institución que debe garantizar la paz y seguridad de todos, en este caso de los venezolanos. Y la cuarta característica es que su justificación se encuentra en la naturaleza de la lesión que se pretende reparar y no en la índole de las personas para quien se dicta. Obviamente, el derecho penal militar tiene como característica es mantener la obediencia, la subordinación, la disciplina dentro de la institución militar. Y es aplicado, pues obviamente, a funcionarios militares. Es por ello que se justifica que la lesión es contra el estamento militar, contra la institución militar como tal. No es a la sociedad en general. Obviamente, de manera indirecta, pues podría trastocar a la sociedad en general, porque si tenemos una fuerza armada desobediente, insubordinada, pues esto va a tener pues una incidencia dentro de la sociedad en su generalidad. Pero en primer término, su justificación se da a una lesión dentro de los principios esenciales de esa institución armada. Otro que debemos otro concepto que debemos ver pues es el derecho disciplinar militar. Y el derecho disciplinar militar como tal es aquel que tiene por objeto la falta militar, entendiéndose esta como toda acción contraria u omisión en el cumplimiento de las obligaciones y normas de servicio contempladas expresamente como delito, que no es contemplada, perdón, expresamente como un delito en el Código de Justicia Militar. Entonces, ya la falta disciplinaria es otro hecho que va a ser castigado dentro de la institución militar, pero ya no es un delito, sino es una falta que comete ese funcionario militar activo dentro del servicio y que va a ser una transgresión a las normas establecidas dentro de la institución militar. Y obviamente esto que conlleva la sanción a la falta militar, evitar pues que exista la insubordinación, la falta de obediencia dentro de la institución a órdenes, por ejemplo, superiores, y que se desordene pues la institución militar. La falta es una transgresión elemental y simple del deber, mientras que el delito es una ofensa compleja y acentuadamente anormal. Los delitos están previstos en el Código Orgánico de Justicia Militar, mientras que las faltas está establecido en el Reglamento de Castigos Disciplinarios número 6, declarado vigente por el TCJ en Sala Político-Administrativa y que el mismo tiene un valor de ley. A pesar de que es un reglamento que nació, creo que fue en 1938, junto con el Código de Justicia Militar. De igual manera, ese reglamento de castigos disciplinarios tiene valor y fuerza de ley. Por lo tanto, pues debemos resumir que el derecho penal militar se puede entender como un conjunto de leyes que organizan la represión de los delitos militares por medio de las penas, por lo que el derecho penal militar tiene como objeto los delitos militares correspondiendo la coerción en este derecho penal tan especial.
Se distingue de varias legislaciones el derecho penal militar en tiempos de paz y en tiempos de guerra, y en Venezuela ambas están reguladas por el Código Orgánico de Justicia Militar, siendo este último, el de guerra, un derecho penal excepcional por las circunstancias en las que ocurre. Obviamente, cuando el país está en paz o está en guerra, las circunstancias son totalmente diferentes. Por ello, pues existen varias, que lo vamos a ver también un poco más adelante en otras unidades, varias instancias que se crean de manera particular a los fines de procesar las situaciones de delitos que se incurren, por ejemplo, en situaciones de guerra. Les coloco un ejemplo. Hay un delito que se llama delito de cobardía. El delito de cobardía, pues que adicional tiene una sanción bastante alta, se comete en situación de guerra. Cuando está la Fuerza Armada, pues obviamente actuando en una situación de guerra, si alguno de los funcionarios pues presenta cobardía y no actúa conforme pues a las órdenes impartidas, pues él pudiera ser procesado por ese delito muy particular, porque obviamente yo debo sancionar la conducta de cobardía porque pues pondría en riesgo pues tanto la seguridad y la paz de la nación, motivado pues obviamente que estamos enfrentando una guerra que se está generando contra una fuerza extranjera o contra algún otro país dentro pues de esta situación. Por ello pues el derecho penal militar es especial, pero adicional, cuando estamos en tiempos de guerra, se activa una situación de excepcionalidad donde el mismo Código Orgánico de Justicia Militar establece unas, unas situaciones muy especiales, unos órganos, se crean unas cortes especiales a los fines de procesar todo este tipo de delitos, incluyendo incluso que pudiera generarse fuera de nuestras fronteras o en mar internacional, todo aquello que pudiera generarse esta situación de procesamiento de estos delitos. Ya con esto, pues, finalizamos lo que es la parte de pues, la exposición del día de hoy. Ya para ver cuánto tiempo me queda. Ok. Ok, voy a, ya a partir de este momento, a pesar de que hay 6 participantes, quisiera pues verificar pues, si tienen alguna pregunta sobre los términos conversados. De igual manera, quisiera conocer pues si tienen alguna duda también sobre las actividades que se generaron dentro de el plan de evaluación para yo poder pues indicarles qué podemos hacer o qué podemos pues establecer dentro de estas eh, actividades pues que programamos. La idea pues de esta materia es que ustedes adquieran los conocimientos en materia de derecho penal militar, obviamente porque como abogados pudieran en dado caso tener en alguna oportunidad la oportunidad de acudir ante un tribunal militar y representar alguna persona, algún funcionario militar o algún civil en dado caso que esté siendo procesado por tribunales militares, y pues por ello es necesario pues que ustedes tengan estos conocimientos básicos en esta materia. Por allí tengo ya algunas de las participantes. Yo le voy a dar el derecho de palabra. Ok, regresamos. Regresamos, tuvimos un pequeño corte aquí. Pero entonces, Debbie, si quieres realizar tu pregunta, la puedes realizar.
Buenos días. Sí, buenos días, te escucho. Buenos No se le está escuchando en este momento a Debbie. Era con respecto a la ley de disciplina militar. Sí, que sí está vigente también, o sea, saqué algunas a ver si está vigente. O sea, sí, sí. ¿Me escuchan? Disculpa, Debbie, ¿me pueden indicar si me escuchan? Sí, en este momento sí le escucho, pero se Ok, cae la conexión. sí, sí, hay problemas con la conexión. Este, ok. Sí, me estabas indicando sobre el reglamento de castigos disciplinarios número 6. Sí, correctamente, este reglamento de castigos disciplinarios está vigente actualmente y, como te decía, en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia em, le dio plena vigencia y adicional, em, le dio fuerza y valor de ley. Por lo tanto, pues es necesario pues, atender a este reglamento cuando se va a procesar alguna situación de disciplina dentro de la institución militar. Ahí está muy bien establecido, lo vamos a ver en las próximas unidades cuando en el Código Orgánico de Justicia Militar están establecidos todos los tipos de delitos militares que se pueden cometer, bien sea en situación de guerra, bien sea en épocas de paz. Y adicional, pues tenemos en el reglamento de castigos disciplinarios número 6 todas las faltas disciplinarias que se pueden cometer por un funcionario militar activo en servicio. Por ejemplo, hay faltas que se pueden encontrar cuando un funcionario llega a un establecimiento militar en estado de embriaguez o adquiere este estado, se embriaga dentro de la institución militar o dentro de alguna de los servicios militares, pues esto es una falta disciplinaria que va a ser sancionada conforme a lo establece ese régimen disciplinario. Eso pudiera conllevar incluso a un proceso de destitución o de baja deshonrosa del funcionario militar. Entonces, ahí se castigan simples hechos como cuando, por ejemplo, se enciende la luz cuando los demás funcionarios se están durmiendo, también constituye una falta disciplinaria, o, no, o de diferentes hechos, tanto acciones como omisiones, que se pueden establecer como una falta que en nuestro carácter de civiles probablemente no lo encontramos o encontramos que esas situaciones pues son no deberían de tener mayor importancia, pero dentro de la institución militar sí tienen la importancia a los fines de preservar el orden, a los fines de preservar la obediencia de esos funcionarios ante sus superiores y ante, pues obviamente, toda la institución militar. Entonces, plenamente está en vigencia ese reglamento de castigos disciplinarios número 6 que hacía referencia. Okay. También tengo otra duda. ¿Sabe que siempre que uno comenta o habla del derecho penal militar o lo comparte con otros abogados, no siempre ellos conocen del caso, pero siempre critican o siempre los abogados hacen como observación hacia los civiles que son juzgados en tribunales militares. Yo Hoy, ayer estuve ok, investigando un poco, perdón, siga, siga. y me di cuenta y pregunté, inclusive le pregunté a varios militares que conozco, que son estudiados, y me comentaban que había algo llamado eh, ag- eh, cuando agreden al centinela, algo Sí, así, o agreden. ultraje al centinela. Ah, ok. Entonces quería que usted me explicara eso para tener mejor conocimiento.
Sí, efectivamente, bueno, lo vamos a ver quizás en otras unidades como tal, lo que es el juzgamiento de civiles por parte de la justicia penal militar, pero indudablemente la justicia militar o el derecho penal militar solo debe ser, conforme pues al principio del juez natural, debe ser pues generado o deben ser procesados militares activos dentro de esa jurisdicción especial. Pero ha habido sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que la vamos a ver un poco más adelante, y dentro del mismo Código Orgánico de Justicia Militar se permiten algunos casos donde van a ser procesados civiles por parte de la justicia militar. Esto pues obviamente es cuestión de criterio y hay mucha discusión en esta situación motivado a, pues obviamente que ahí se vulnera lo que es el principio del juez natural dentro del derecho penal, por cuanto, pues obviamente si tú eres civil no debes estar sometido a una jurisdicción militar. Por ello, pero sí es posible conforme, por ejemplo, el caso del delito que estabas haciendo mención, el delito de ultraje al centinela. Obviamente el centinela es el que está apostado, el que tú puedes ver apostado en las entradas de los puestos militares o bien en alcabalas cuando hay un servicio activo por parte de funcionarios militares. Si tú como civil o una persona, cualquier civil, genera alguna actitud hostil, por ejemplo, lanzar el carro, agredir al funcionario o simplemente generar alguna ofensa, pudiera ser catalogado como un ultraje al centinela y ese civil pudiera ser arrestado, detenido o aprendido en ese momento y ser presentado ante un tribunal militar por ese delito que está establecido en el Código Orgánico de Justicia Militar. Por ello, existen tipos penales muy especiales para estos casos y pues es importante que tengamos en cuenta ese tipo de situaciones para analizarlo y probablemente más adelante pues ser objeto de reforma cada uno de estos casos. Entonces es importante pues establecer y que se establezca esta situación. Ya estamos por concluir la clase de hoy. Disculpen que no podamos darle oportunidad de otras preguntas, pero estaré al tanto en el aula virtual a los fines de que ustedes realicen sus preguntas correspondientes y podamos conversar o bien dentro del foro o bien pues preguntas al privado para pues generar cualquier tipo de comentario o duda que ustedes tengan respecto a esta materia. Muchas gracias por haber asistido a esta clase y esperemos pues desarrollar con mayor complejidad pues todo lo que referente a esta materia. Muchas gracias.